En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo, que viene no a condenar al mundo, sino a dar la vida por él, que viene a sanar y curar nuestras heridas para de esa manera elevarnos a la condición de hijos adoptivos y poder tener derecho solo a los privilegios que tienen los verdaderos hijos. Pues nos preparamos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo con humildad que somos pecadores, permitiéndole al Señor que como médico de las almas cure nuestras heridas espirituales. Tú eres el Salvador, Dios bendito por los siglos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres el Mesías, que está por encima de todo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar». Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Reconozco que de entre todos los apóstoles, si hay uno que me cae especialmente bien, ese es San Pedro. Y me cae especialmente bien porque San Pedro era todo corazón y a veces se equivocaba, pero lo hacía por amor. Pedro parece impulsivo. En el Evangelio de hoy le dice al Señor: «Si eres tú, hazme caminar hacia ti». Parece impulsivo. En otros pasajes del Evangelio, cuando Jesús anuncia que le van a prender, él dijo: «Yo daré mi vida por ti». Después, en cuanto vinieron y prendieron a Cristo y él temió por su vida, Pedro fue el primero también en negar al Señor. Y después un gallo cantó 3 veces. Pedro parecía impulsivo, pero no lo era. Lo que movía su corazón o su vida era el amor. Y él era una persona apasionada, enamorado de Jesús, de aquello que Jesús había puesto en su corazón. No era una persona inmadura. Dice la Escritura que estaba casado. De hecho, sabemos que es así porque Jesús es recibido por la suegra de Pedro. No se dice nada de si tenía hijos o si la esposa había fallecido, pero sí tenía suegra. Y Jesús curó a la suegra y la suegra que les había recibido en su casa se puso a servirles. ¿Por qué actuaba así Pedro? Pedro actuaba así porque amaba. Pedro actuaba así porque no calculaba el rédito de sus acciones y se dejaba llevar de su buen corazón. Creo que esto es algo importante también, que en nuestra relación con Dios
no todo sea cálculo. Voy a rezar porque tengo que pedir. Voy a rezar porque he de cumplir las normas de la Iglesia. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde amas? ¿Qué pensará el Señor de ti? Claro que tienes que venir a misa porque es un precepto, pero tienes que venir no porque es un precepto, tienes que venir porque hay alguien que te espera y te ama, que es Jesús. Y tienes que encontrar en ese amor a Cristo razones para fiarte de Él. Y Pedro lo hizo, lo abandonó todo y lo siguió, porque estaba enamorado de Cristo y tenía la certeza de que Jesús era el Mesías. Por eso es la primera enseñanza de este Evangelio. Nos habla de poner el corazón en nuestra relación con Dios. Pedro no tenía miedo a poner el corazón en las cosas. Parecía impulsivo, pero no lo era impulsivo. Lo que era una persona enamorada. En segundo lugar, Pedro le pide al Señor, Señor, hazme ir hacia ti. Y lo hizo porque confiaba en el Señor, porque creía que Jesús era el Mesías y el Todopoderoso. Había visto milagros, es verdad, la multiplicación de los panes y los peces, la curación de enfermos. Otros habían visto eso mismo, pero su corazón estaba cerrado a la fe. ¿Y nuestro corazón está cerrado también a la fe? Es decir, cuando no comprendemos los planes de Dios, cuando tenemos dificultades, nos rebelamos contra Dios porque no entendemos el por qué ha permitido algo que nos es doloroso o que es gravoso para nosotros. Has perdido a un ser querido. Quizás nunca viniste a dar gracias porque lo tuviste, pero vienes a quejarte porque ya no está. Y le vienes a decir al Señor cómo es posible que haya fallecido esta persona que amo y quiero. ¿Pero diste gracias? Creo que la actitud de Pedro también nos enseña a tener confianza con Dios, a venir a pedir incansablemente, porque Dios es nuestro Padre, porque somos importantes para Él, tanto que envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a pedir? Pero solo pedir. Pedro tenía confianza, porque creía que Cristo era el Mesías. ¿Y nosotros pedimos con confianza? ¿O cuando pedimos, pedimos porque no nos queda otra? Por ejemplo, tienes un problema serio y has intentado solucionarlo, no lo has logrado y dices, bueno, voy a rezar a ver si la flauta suena. Bueno, eso no es pedir con confianza. Estás pidiendo porque no te queda otra, pero confianza tienes poca. No sé qué pensará el Señor de nosotros cuando pedimos así. Hemos de pedir con confianza y hacer lo que está en mi mano para lograr, si estoy enfermo, la sanación o si tengo un problema, solucionarlo. Pero pido al Señor con confianza. Pedro pidió, Señor, hazme ir hacia ti. Los demás discípulos debían pensar, este no está bien de la cabeza. Pero Cristo pidió, porque creía que Cristo podía hacerle caminar sobre las aguas. Y lo hizo. ¿Cómo pides? ¿Te sientes con confianza ante Dios? ¿Pides con confianza de verdad porque sabes que Dios te ama? ¿O por el contrario pides porque no queda otra? ¿Pides porque total, ya de perdidos al río, total estoy enfermo o total tengo este problema o el otro? Pide, pero pide con confianza. Tercera enseñanza del Evangelio. Pedro dudó. La fe no implica no dudar. Pedro duda cuando siente el aire que toca su cara y entonces dice, pero esto es posible. ¿Pero cómo voy a caminar sobre el agua? Esto es imposible. Y entonces duda y se hunde. También nosotros a veces en la vida, a pesar de que tenemos fe, dudamos. No pasa nada por dudar. Dudar es fruto de que somos humanos, de que no somos Dios y somos débiles. La fe no implica comprender a Dios. La fe implica confiar en Dios. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es alimentar nuestra fe. La fe es como una semilla. Si una semilla tú la siembras pero no la riegas, se muere. Si una semilla tú la siembras pero no la abonas, se muere. Tienes que cuidar esa semilla. Y si la cuidas, germinará y dará fruto. ¿Tú estás cuidando tu fe? Porque muchas veces decimos que tenemos fe y la tenemos, pero no la cuidamos. ¿Y cómo se cuida la fe?
¿Qué tenemos que hacer para que nuestra fe, que existe, no se muera? Primero, es imprescindible estar unidos a Cristo, es decir, oración y práctica de los sacramentos. Sin oración y práctica de los sacramentos tendrás fe, pero una fe que, como dice Jesús cuando habla de la parábola del sembrador, la semilla cae entre piedras y echa raíz, pero como no hay mucha tierra, en cuanto sale el sol se quema. Cuando vienen los problemas de la vida, tu fe se evapora. No porque no tengas fe, sino porque no tiene raíz, no está bien alimentada, no tiene el sustrato que necesita para que cuando vengan los problemas la fe te sostenga. Es imprescindible, por tanto, oración, hablar con Dios, con confianza, con frecuencia, y dejar que el Señor, mediante los sacramentos, llene nuestro corazón de esperanza. ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles que se ven, que se tocan, de la gracia invisible, del poder del Señor que transforma tu corazón. Cuando tú te confiesas con frecuencia, cuando tú comulgas estando en gracia, es más fácil que tu fe no se venga abajo y se muera. Ante los momentos difíciles, tu fe, como está bien alimentada, resistirá. Segundo, para que la fe no se muera, es imprescindible también recordar los momentos de luz. ¿Qué son los momentos de luz? Las ocasiones donde yo he sentido que el Señor me amaba. No va a ocurrir todos los días. Yo soy sacerdote, religioso sacerdote. Yo puedo decir sin ningún lugar a dudas las dos ocasiones donde he sentido cómo el Señor me pedía que dejara mi familia, que dejara mi plan de vida y me hiciera religioso sacerdote. Mi madre está aquí presente y no me va a dejar mentir. Entré al seminario con 11 años, a pesar de que mis padres pensaban que era una locura. Yo había sentido la llamada del Señor y fui feliz durante esos 6 años en el Seminario Menor de Alicante. Fui feliz, no sé si para desgracia y tormento de mis padres, que sufrían mucho, dado que con 11 años marcharte a 60 kilómetros, pues es duro, y lo entiendo. Me marché a Orihuela, que es donde estaba el Seminario Menor. Y después, con 17 años, sentí la llamada, la voz del Señor que me dijo: Javier, este no es tu lugar. Dejé el seminario. Empecé COU, después 3 años de Derecho, y en primero de Derecho volví otra vez a sentir la llamada. Y tras 2 años volví a sentir que el Señor me decía: no tengas miedo, abandona tu proyecto y sigue mi proyecto. Y me vine a Madrid con el padre Santiago Martín y estudié aquí y soy un religioso cura feliz, felicísimo. Por lo tanto, es importante ser fieles a los momentos de luz. Como un novio y una novia no pueden constantemente plantearse si la otra persona es la persona adecuada, si estás enamorado, si sientes que sí, pues has tenido que dar una opción y un paso. Has dado el sí quiero, te has casado y tienes que ser consecuente. No le puedes pedir al Señor que constantemente te dé pruebas de que tienes que hacer su voluntad. Sé fiel a los momentos de luz. He sentido el amor de Dios. Dios te ha tocado para que seas fiel a Él. Fíate de Él. Tienes fe, pero a veces te comportas como un niño inmaduro que cuando está cansado quiere que papá y mamá le lleven en brazos, pero que cuando quiere caminar patalea y llora para que papá y mamá le dejen en el suelo. No podemos actuar así. Pedro se equivocó, pero después reconoció su error. ¿Y qué es lo único que el Señor le preguntó? Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces el Señor le dice: apacienta mis corderos. Queridos amigos, pidamos por intercesión de San Pedro que tengamos su fe. Una fe que consiste en haber experimentado el amor de Dios, en poner el corazón, en no tener miedo a equivocarnos, en cuando tengamos dudas, acudir al Señor para que Él aumente nuestra fe y nos dé fuerzas. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que con nuestras obras de caridad y misericordia seamos consuelo de los que sufren. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos especialmente por tantos cristianos que no pueden profesar libremente su fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre. Roguemos al Señor. Y pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza de Dios, para nuestro bien y de todas sus aldeas. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo quisiste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos José Damasceno, Chucho, Juan Pablo, Sandeni, Luis, Francisco Amador, Tomás, Obdulia, Félix, Raúl, Isabel y difuntos de la familia Aguilar Alcántar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pedro puso el corazón y por eso pidió sin miedo, pidió sin pensar que le iban a juzgar sus compañeros, pidió también sin saber qué es lo que estaba pidiendo, nada más y nada menos que caminar sobre las aguas.
pidió porque tenía confianza con Dios. ¿Y nosotros? ¿Tenemos confianza con Dios? ¿Tiene confianza el que tiene trato? ¿Tiene confianza el que habla con frecuencia? ¿Tiene confianza el que recuerda los momentos de luz? Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya basta para pasar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo sábado es día 15 de agosto y el 15 de agosto celebramos la fiesta de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Es por tanto día de precepto y ya sabéis que no vale un 2 por 1, hay que ir a misa de la Asunción y misa de domingo. El que vaya a misa el sábado por la tarde, si no ha ido antes, pues solo le vale para el sábado y tendrá que ir también a misa el domingo para celebrar el Día del Señor. Aquí, el día 15, tendremos las 3 Eucaristías que solemos tener los domingos en verano. 9:30, 12:30 y por la tarde a las 8:30. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Rezamos a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra,
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor.